Y ahora sí, vámonos directamente a la casa del historiador Joaquín Robles Linares, que nos tiene preparado, como siempre, un tema sabroso. Lo tenemos, ahí está en la línea. Joaquín, buenas noches. ¿Ya estamos listos? Qué bueno. Nosotros también, ¿me oyes bien? Perfectamente. Perfecto. Pues fíjate, Hilario, que estamos viviendo ahorita tiempos políticos, elecciones, movimientos, candidaturas, en fin, y estamos prácticamente ya dentro de un proceso electoral que culminará ahora el 2 de junio. Yo creo que es importante revisar precisamente en la historia política nacional la figura del PRI y sus antecedentes. ¿Por Claro. qué? Porque un 4 de marzo de 1929 nace lo que es un antecedente del PRI, el PNR, el Partido Nacional Revolucionario. Fue un esfuerzo muy interesante. Fíjate que en esto coinciden todos los analistas, los historiadores, más allá de las vinculaciones o lo que tenga que ver con la militancia, sino que la Revolución Mexicana, en este sentido, tuvo la particularidad de crear un partido en 1929 que le diera salida a las disputas. ¿Por qué? Porque esas disputas que se estaban empezando a formar a lo largo y ancho del país amenazaban con la estabilidad y con lo que tenía que ver con el proyecto político que había englobado la Revolución Mexicana al acceder hasta el poder. Aquí vamos viendo al general Plutarco Elías Calles, precisamente el inspirador de este partido, el fundador, ya que él era presidente, no lo presidió. Sin embargo, fue la persona que estuvo detrás de Claro. toda la organización del partido. Fíjate que hay un detalle muy interesante. Esto viene a raíz precisamente de la muerte del general Obregón, donde aquellos revolucionarios empiezan a chocar entre ellos, precisamente porque aquel caudillo había dejado a una parte muy importante de aquella revolución triunfante sin su dirigente. Y entonces empezaron las luchas y las contiendas. Para esto, Plutarco Elías Calles funda el PNR y aquí estamos viendo a Pascual Ortiz Rubio y atrás está Gonzalo N. Santos, el famosísimo Alazar El Tostado, Santo está tremendo. ¿sí? Tremendo, pero bueno, Pascual Ortiz Rubio fue el primer candidato que tuvo el PNR. El PNR se funda el 4 de marzo para contender precisamente en la siguiente elección y el primer candidato fue Pascual Ortiz Rubio. El primer presidente del partido fue el general Manuel Pérez Treviño, un coahuilense revolucionario, muy leal a la revolución, a aquellos personajes. Y además, una cosa muy interesante, el partido aglutinó en sus inicios a una cantidad enorme de partidos que había a lo largo y ancho del país. Esa negociación fue larga, fue compleja, fue difícil, no era un partido corporativizado como el que vimos después, sino era un partido que tenía una presencia nacional y que al mismo tiempo había dado la posibilidad de integrarse a un todo y que en ese todo se dirimieran las diferencias y se pudiera acceder al poder de forma pacífica. Son más de 150 partidos a lo largo y Híjole. ancho del país Ahora, que se era un organizaron. grillerío, ¿no? Era un grillerío, pero además otra cosa muy interesante, fíjate que la Revolución Mexicana, a diferencia de otras revoluciones, eh, pues la gente que había incluso estado en contra de la revolución, para estos años 30 que inicia el partido inicia el 29, pero para el 30 empieza ya a operar en forma electoral y todo. Muchos de los opositores a la revolución, incluso los porfiristas, empiezan a regresar paulatinamente, incluso en 1934, ya lo hemos platicado, llega doña Carmelita Romero Rubio de Díaz y le dan la bienvenida, regresa a su familia, salvo aquellos personajes que habían tenido crímenes de sangre, les llamaban, que habían participado en el asesinato de Madero o de Zapata o de algunos de los personajes importantes de la revolución.
Esos no regresan, pero eran un puñado en comparación de los que habían estado en la contraparte de aquella revolución. El partido incluso abre sus puertas y entonces se va moldeando esa política o esa unidad entre el presidente en turno y el partido. Y es así como en la primera prueba y la primera elección del partido fue muy complicada, porque si tú recuerdas, contendió Pascual Ortiz Rubio con José Vasconcelos. Sí, pues que se la vio muy difícil. No, y además los dos producto neto de la revolución. Vasconcelos era un maderista de primera hora, un personaje de un gran relieve, había colaborado con Obregón en la Secretaría de Educación, tenía muchos argumentos con los cuales contender. Fue una elección ríspida, complicada. Vasconcelos tiene que exiliarse al final de la elección, no sé, vamos a recordar algo muy importante. Vasconcelos redacta el plan Guaymas, aquí así lo denomina, en el cual pues prácticamente desconocía los resultados de la elección y él termina exiliándose. A fin de cuentas el partido permanece y se va fortaleciendo el sistema político mexicano a raíz de este partido. Precisamente va haciendo la dupla entre el poder ejecutivo y el poder político configurado por este instrumento que tenía, porque el partido a final de cuentas, Hilario, se convierte en un instrumento. Hace poco leía yo una periodista y una gran cronista parlamentaria que hay en la Ciudad de México, en el Senado particularmente, Leticia Robles de la Rosa, y ella decía algo, hacía una imagen muy interesante. Para ella decía el PNR, el PRM después y el PRI, es la nave nodriza de donde salieron casi todos los partidos. Todo. Casi todos. Entonces, salvo los de izquierda, salvo los de izquierda, pero radical. Todos los demás partidos salen hasta el PAN. Así es, los del Partido Comunista, fíjate, ahí sí hay, porque estuvo proscrito y efectivamente hay alguno, e incluso del PAN, que se funda en 1939, Manuel Gómez Morín militó y fue fue funcionario de Plutarco Elías Calles, sí, y tenía mucha cercanía con él. No, acuérdate que el PAN surge para tratar de evitar que se inunde de sinarquismo en el país. Sinarquismo estaba creciendo demasiado y le ponen un partido similar, católico, de derecha, clase mediero. Entonces, con eso logran evitar que el sinarquismo se expanda por el país. Así es, y fíjate que un dato curioso, el PAN es prácticamente fundado en las oficinas del Banco Nacional de México. Ándale. En aquellos años, por gente, como tú dices, incluso gente vinculada a la Iglesia Católica, y ese partido, curiosamente hay algo en la historia de los partidos políticos que llama mucho la atención. Fíjate que el que inspira la fundación del PAN es José Vasconcelos. Y todo parecía, al final de cuentas, que José Vasconcelos iba a presidir el PAN y le pusieron en charola de plata para que él fuera el primer presidente del PAN, un hombre un intelectual de primera, revolucionario, y al final no quiso. Los dejó colgados de la brocha a los panistas, una actitud muy común en Vasconcelos, según cuentan los que lo conocieron, pero a fin de cuentas surgió ese partido y algo que llama la atención, nunca explotó en todos esos años su vinculación revolucionaria y maderista, que la tenía y que era era parte de su capital político. Claro. Curiosamente, nunca la explotaron. Pero el PNR fue avanzando como partido, fue creciendo, se fue ramificando a lo largo y ancho del país, y cabe aclarar algo interesante. Mira, en 1929, cuando se funda el PNR, el antecedente del PRI, se funda el 4 de marzo. El 3 de marzo de ese año, del 29, se redacta y se promulga aquí en Hermosillo el Plan Hermosillo, que era la rebelión y el desconocimiento de Emilio Portes Gil como presidente de la República y obviamente el desconocimiento a Calles. Eso provoca lo que se conoció después como la rebelión escobarista. Hermosillo será bombardeado en abril, en fin, entraremos en una guerra complicada que gana el gobierno federal. Si ustedes no se acuerdan, una rebelión medio accidentada de aquellos generales.
que a fin de cuentas se sofoca. Y curiosamente, en el estado donde el que había creado el PNR era originario, no se funda hasta pasada la rebelión, porque aquí no se podía hacer nada. Fausto Topete, que era el gobernador, había abrazado la rebelión, el senador también por Sonora había abrazado la rebelión, así como don Gilberto Valenzuela y muchos de los personajes revolucionarios sonorenses habían abrazado esa rebelión, y aquí se rompe aquel equilibrio, y hasta que logran pacificar el Estado, que se impone el Ejército Federal, ya el PRI o el PNR aquí logra por fin establecerse el primer comité. Esto va avanzando, y en la época ya de Ávila Camacho cambian las cosas. Nacerá después lo que se conoce en la época de Cárdenas como el PRM, el Partido de la Revolución Mexicana, que tiene una vida no tan larga, más o menos hasta 1946, alrededor de 10 años, que ahí nace el PRI. Algo interesante, Hilario, mucha gente dice el PNR es el abuelo del PRI y el PRM. Fíjate que hay estudios interesantes donde identifican a esos partidos, tienen una vinculación que es la Revolución Mexicana, pero dicen, no es el abuelo, era un partido precisamente para ese momento en México que tenía y estaba vinculado al poder. Después refundarán otro que se llamara Partido de la Revolución Mexicana, y después refundarán otro que se llamaba Partido Revolucionario Institucional. Y luego no fundaron otro que se llama Morena. Fíjate que es curioso porque ese rompimiento que se da entre el partido aquel nacionalista que reivindicaba la Revolución Mexicana, en fin, todo eso que oímos durante muchos años, se rompe a partir de los años 70. Al final de los 70 empieza a resquebrajarse y llega una corriente, eso dicen los que han estudiado el fenómeno, de tecnócratas. O sea, acuérdate que había dado primero un bandazo hacia la izquierda, ¿no? Con Echeverría. Sí. Un bandazo tremendo a la izquierda. Luego se volvió a centrar, el PRI, ¿cómo se ha movido? Se fue al centro con López Portillo, y luego se cargó a la derecha con los tecnócratas. Los tecnócratas asumen el poder después de la debacle económica y política de Echeverría y López Portillo. El PRI queda en medio y queda muy lastimado, precisamente porque también había pasado el problema del 68, y el discurso revolucionario de vanguardia se había desgastado. Y entonces los tecnócratas hacen su aparición y empiezan a confrontarse precisamente con aquellos viejos políticos que venían de esa formación que tú dices, y los estudiosos dicen que ahí es el quiebre del partido, y que ese partido que conocimos vinculado a la revolución y que tenía un pasado social interesante, empieza a modificarse y entra en crisis entre los dos grupos, y identifican ese sexenio que fue el de Miguel de la Madrid. El Miguel de la Madrid, sí. Después vendrá Salinas, que intentará reconformar el partido, y termina también con una crisis muy seria. Y algo muy interesante que también dicen los estudiosos, después llegará Zedillo, quien no era priista, veía al PRI como enemigo. Sí, como pues que no era priista. Así es, que yo creo que ahí es el clímax de la crisis del partido, cuando tuvo que recurrir a alguien que no era priista, precisamente. Pero ni siquiera simpatizantes. Nada, así es. Pero fíjate que es una historia muy interesante, porque lo que dicen, y además lo que analizan estos historiadores, es que no se puede entender el ciclo político mexicano del siglo XX y lo que va del XXI sin la presencia del PRI. ¿Por qué? Porque dentro de muchas cuestiones que tuvo de avance el país, también hay que reconocer que el PRI fue impedimento también para un desarrollo democrático pleno en aquellos años. ¿Por qué? Porque era el partido hegemónico en el cual dominaba y asfixiaba a todos los demás, a la oposición, y además tenía el control político y corporativo de sindicatos, en fin, y de otros partidos. Entonces, el fenómeno
del PRI como un partido revolucionario e institucional al mismo tiempo que está, si tú quieres, hasta como una respuesta contradictoria. Sin embargo, se explica precisamente en la trayectoria del PRI en todo el siglo XX y parte de lo que es el siglo XXI. Y yo creo que como materia aparte, debemos decir, todos los partidos que egresan o salen del PRI, por ejemplo, empezamos con el PAR, ¿no? Que lo hacían para una especie de control. El PAR metieron, cuando eran 4 sectores del PRI, era el obrero, el militar, el popular, el militar, el obrero y el campesino y el militar, ¿no? Y el militar. De hecho, acuérdate que el PAR estaba fundado por todos los militares, aquellos todos los viejos de la generales. Revolución Mexicana, que habían sido excluidos de los procesos políticos y a fin de cuentas se fueron adaptando, se fueron acomodando como partido, pues, si tú quieres, parte del espectáculo de la época, y el PAR estaba ahí. También había otro de izquierda, el PPS. El PPS, el Partido Popular Socialista, que era un partido lombardista, y Lombardo apoyaba precisamente a los candidatos que salían del PRI. De inmediato el PPS también los hacía sus candidatos. También después hubo otros, el Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. El ferrocarril, pues, que también era partido palero, como ahora. Y luego el partido aquel del Gallito. El PDM, que salió por una división con el PAN. Así es, había muchos partidos que fueron, y algo muy importante que creo que vale la pena destacar, y bien lo dices tú, fíjate. En la crisis de Miguel de la Madrid, hay que recordar que una parte importante del PRI sale, lo que era la corriente democrática, donde sale González Guevara, Porfirio Muñoz Ledo y también Cuauhtémoc Cárdenas. Y se integran a un partido, el PESUM, que dirigía en aquella época Eberto Castillo y otros personajes. Todo eso se funda el Frente Democrático Nacional, que era una constelación también de partidos y organizaciones y sindicatos universitarios que apoyan a Cárdenas, y es el origen del PRD, que después de este PRD también lleno de corrientes parirá a Morena después. Sí, junto con López Obrador. De Morena. De hecho, Morena, el 90% ahorita de los funcionarios y posiciones son expriistas y experredistas. Y experredistas que vienen de esta decisión del PRI, y además que cobijaron. Bueno, López Obrador, hay que recordar que en la época de Miguel de la Madrid y una parte importante del sexenio de Salinas de Gortari era priista. Así es. Y fue presidente del PRI en Tabasco. Y no nomás eso, le compuso un himno al PRI. Sí, era priista, hueso colorado. Pero bueno, así es. El caso es que el PRI viene siendo el abuelito de todos. Pero bueno. Joaquín, muchas gracias, como siempre, muy interesante. A propósito de que pasó sin pena ni gloria el aniversario del PRI, por cierto. No le hicieron fiesta 95 ahora. años. 95 años, Hilario, fíjate, y deberían haber hecho, sí, le tocó una elección, quizá haya sido eso, pero sí debió haberse hecho algo importante, interesante, más allá del lugar que ocupa ahorita o cómo está, sino por la historia que representa y que tiene ese partido en sus entrañas. Joaquín, muchas gracias como siempre y estaremos pendientes para el próximo viernes. ¿Cómo no? Joaquín Robles Linares, nuestro historiador de cabecera, ya vieron el tema interesante del PRI.